En este vídeo seguimos avanzando sobre el tema 8 del curso de programación. Y lo que vamos a ver son una serie de ejercicios finales para repasar todo lo que hemos visto a lo largo de esta unidad. Y para ello utilizaremos tanto ficheros como bases de datos. Aquí tenéis los enunciados de cada uno de los ejercicios. Para estos tres primeros ejercicios utilizaremos una nueva base de datos llamada World, la cual en este caso tiene varias tablas y contiene información de las distintas ciudades y países del mundo. Y bien, antes de hacer los ejercicios, lo primero que se nos pide es que importemos la base de datos World desde phpMyAdmin. Y para ello haremos clic en el enlace que tenemos aquí en la presentación y bajaremos bajo, donde tenemos una serie de bases de datos de ejemplos. La que vamos a seleccionar es World Database. Para ello descargaremos el zip y ese zip dentro tiene un script SQL, que es el que tenemos aquí. De hecho, lo voy a extraer también y lo dejaré almacenado dentro de tema 8 en ejercicios. Y una vez tengamos el script descargado, abriremos el panel de control de XAMPP, comprobaremos que tenemos tanto Apache como MySQL en marcha, haremos clic en Admin y a continuación haremos clic en Importar. Aquí podemos importar directamente a través de un script SQL. Para ello hacemos clic en Seleccionar archivo, iremos a la carpeta tema 8 y en ejercicios aquí tenemos la carpeta World Database y dentro el script SQL. Haremos clic en abrir y bajaremos bajo de todo y finalmente importar. Nos indica que se ha importado de forma correcta. Ya tenemos la base de datos World. Si hacemos clic encima podemos ver que tiene tres tablas: City, Country y Country Language. Entonces a partir de aquí podríamos entrar en cualquiera de las tablas, por ejemplo en City, y ver los campos que tiene: ID, Name, Country Code, District y Population. Entonces cada una de las consultas que hagamos se harán en base a los nombres de estas tablas, el nombre de esta base de datos y los nombres de estos campos. Entonces el primer ejercicio nos indica que mostremos las distintas ciudades de un país, mostrando el nombre de la ciudad y la población entre paréntesis, y ese método debe recibir el código del país como parámetro. Entonces aquí podemos ver que buscaremos en base al country code y obtendremos name y entre paréntesis pondremos population. Entonces una vez tenemos ya creada la base de datos y hemos analizado la información que debemos extraer de la tabla City, pasemos ya a resolver el primer ejercicio. Y aquí tendríamos este primer método, que haríamos el método mostrar ciudades país, el cual recibe una conexión con la base de datos. Esta conexión deberá tener una instancia que se conecta con la base de datos World de mi servidor de MySQL. Y a continuación una string con el código del país. Entonces lo primero es crear esa consulta. Para ello haremos un select name, population from city where country code es igual a interrogante. Ese interrogante lo deberemos sustituir por el código de país que estamos recibiendo como parámetro en el método. Con ello conseguiremos extraer nombre y población de la tabla City de aquellas ciudades cuyo country code sea el código que hemos recibido. Entonces, como siempre, creamos la instancia de la clase preparedStatement asociándole esa string. A continuación sustituimos ese interrogante por el código del país y ejecutamos la select. Ese resultado lo guardamos en el resultSet resultado y con este bucle while iremos recorriendo fila a fila el resultado que me haya devuelto esa consulta, que puede que no sea ninguna fila, puede que sea una, dos, tres o las que sean. Entonces, por cada fila ejecutaremos las instrucciones que hay dentro del while. Nos guardaremos de la fila actual en las variables nombre y población el resultado que me devuelvan los métodos getString y getIn asociados al resultado, que realmente tiene la fila actual que me ha devuelto la consulta. Entonces, aquella información que esté en el campo name la guardaremos en nombre y la información que tengamos en el campo population la guardaremos en la variable población. Entonces, una vez tenemos los datos de la fila actual, imprimimos por consola nombre concatenado con la población entre paréntesis. Y con esto ya lo tendríamos. Si ahora vamos al editor, aquí tenemos un ejemplo con el método que acabamos de ver, mostrar ciudades país, y arriba un main que lo primero que hace es conectarse con la base de datos world, utilizando para ello el método conectar de la clase ConnectionBD, y a continuación mostrar ciudades país, utiliza esa conexión que acabamos de crear y como parámetro SPN. Entonces me mostrará la información de aquellas ciudades cuyo country code sea SPN. Ahora en principio yo no sé si el código SPN existe o no.
Si lo ejecutara y no veo nada por consola, de hecho no me muestra nada, eso es porque ese código de país no existe. Entonces podría ir a la base de datos y poner cualquiera de estos códigos que sí existen. Por ejemplo, NLD. Si ahora en vez de poner SPN pongo LND, me devolverá la información de las ciudades cuyo country code sea LND. Si lo ejecuto, de nuevo no me devuelve nada. Y eso es porque no lo he puesto bien. Era NLD. NLD. Ahora sí, al ejecutarlo, me muestra las ciudades de Holanda y entre paréntesis la población de cada una de ellas. Toda esta información la extrae de la tabla SITI a través del country code que hemos recibido como parámetro. Y bien, pasemos ahora al siguiente ejercicio. Aquí se nos pide extraer todos los datos de las ciudades de un país y escribirlos en un fichero que tenga como nombre el código del país. En ese fichero deberemos tener en cada línea una ciudad, mostrando, al igual que antes, el nombre de la ciudad y la cantidad de habitantes entre paréntesis. Entonces realmente es similar al de antes, la diferencia es que en vez de mostrarlo por consola, lo que haremos será escribir los datos en un fichero. Entonces aquí podéis ver el método, la consulta realmente es la misma, la diferencia es que previamente crearemos un nuevo fichero. Para ello crearemos una instancia de la clase FileWriter. Esta instancia la crearemos con el constructor que recibe una string como parámetro, entonces esa string tendrá la ruta con el nombre del archivo. Como no hemos puesto ninguna carpeta y únicamente ponemos codepaís.txt, este fichero se almacenará en la raíz del proyecto donde se esté ejecutando este programa. A continuación lo envolvemos en un buffered writer para trabajar con un buffer y escribir esos datos de forma más eficiente, y luego ya lanzamos esa select y guardamos cada una de esas ciudades en el resultset resultado. Entonces ahora el bucle while, en vez de imprimir por consola, una vez tiene ese nombre y esa población, lo que hace es a través del método write de la clase bufferedWriter pasarle el nombre con la población entre paréntesis y además añadir un salto de línea, ya que este método write, si recordáis, de los vídeos de ficheros, no me introduce ese salto de línea. Por ello he puesto el /n. Entonces, si ahora volvemos a Visual Studio Code y en vez de invocar al método mostrar ciudades país, invocamos al método crear fichero ciudades país, lo que hará será crear un fichero llamado nld.txt con los datos de las ciudades cuyo código del país sea NLD, en este caso Holanda. Si ahora vamos aquí a la raíz, el programa realmente me añadirá sobre esta carpeta, curso programación Java, ese fichero. Si lo ejecutamos, podemos comprobar cómo aparece ese fichero nld.txt. Y si entramos dentro, comprobaremos que me ha escrito las ciudades correspondientes a ese country code. En primer lugar, nombre de la ciudad y luego entre paréntesis la población. Vamos a borrarlo. Y veamos ahora el último ejercicio, que nos pide que utilicemos el método anterior para crear un método adicional que permita crear un archivo por cada país de la base de datos. Entonces pasemos a ver también la solución a este ejercicio. Aquí la diferencia es que el método únicamente recibe la conexión con la base de datos y luego realizamos una consulta para extraer de la tabla country los distintos códigos de país. Aquí sí que es verdad que debíamos fijarnos un poco más sobre dónde realizar la búsqueda. Si vamos a la tabla country, en columnas, podemos comprobar que code es la clave primaria. Por lo tanto, me devolverá una fila por cada uno de los códigos distintos que hay en la base de datos. Si esto lo hubiera hecho sobre la tabla SITI, en country code, aquí tendría un problema porque si empiezo a buscar los distintos country code, me saldrían repetidos. Sí que es verdad que si sabéis SQL podríamos poner un distinct, pero bueno, al final se podía hacer de las dos formas. En el ejemplo que tenemos en la diapositiva, simplemente hacemos un select de los distintos code que hay en la tabla country y con ello obtenemos los códigos. Entonces, una vez realizamos la consulta, tenemos en el resultset resultado por cada una de las filas uno de esos códigos. Entonces, a continuación, almacenamos ese código en una variable llamada codepaís, que es la que utilizamos para invocar el método que hemos creado antes, que era crear ficheros ciudades país, pasándole la conexión y el código del país. Con ello, lo que hacemos es invocar este método por cada uno de los códigos que tenemos en la tabla country. Entonces, si ahora volvemos al editor e invocamos al método crear ficheros
ciudades, países, y lo ponemos aquí en el main, ahora únicamente nos pide la conexión, porque no tenemos que pasarle el código de ningún país, ya que me los va a sacar todos. Al ejecutarlo ahora podréis comprobar que me aparecen una cantidad enorme de ficheros. Si le damos a Run, fijaros cómo me han aparecido todos. Cada uno de ellos se corresponde con uno de los códigos de un país. Y si entramos dentro de ellos, nos aparecerán las ciudades de la base de datos que tienen el código de ese país. Aquí, por ejemplo, Afganistán, Australia, Bolivia, Brasil, etc. Entonces, con ello tendríamos en cada fichero las ciudades correspondientes a ese país. Y nada, voy a borrar todos estos ficheros y con esto ya terminamos con el vídeo.